con protagonistas e historias que seguramente se van a quedar eh, durante toda la vida, ¿no? Porque estamos en comunicación con Ever Oroná, quien se convirtió en el primer montañista argentino en lograr la cumbre del monte Everest sin oxígeno artificial. Oh, Tómala. Vamos a conocer esa historia y le agradecemos muchísimo que nos atienda. Ever, Eduardo Germán y Daniel Quinteros desde La Rioja los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Eduardo y Daniel, buenas hola. tardes desde Mendoza. Bueno, qué hermoso, Mendoza. Amigo, ¿no puede contar? Debe ser invitado a un asado y dice, arranca Ever, te escuchamos. Y empieza a contar anécdotas, ¿o no? Bueno, sí, todo montañista sueña con subir cualquier montaña de los Himalayas, de la cordillera de los Himalayas. Sí. Hay 14 que son las más altas, que están situadas entre Nepal, Pakistán, la India, China. Pero por supuesto, todos quieren ir a la más alta y es Everest. Lo mío no empezó exactamente por Everest. Tuve la oportunidad en el año 98 de estar en la quinta más alta, que es Makalu, y tuve mi primera experiencia. Si bien no llegué a la cumbre, que estuve a 60 metros de la cumbre, me sirvió como puntapié inicial para poder afrontar un desafío mucho mayor como Everest, que es el más alto, y siempre concebí de que esta actividad tenía que ser de una forma con ética y deportiva, ¿no? Y bueno, pensé en eso, que si iba a Everest, iba a ser sin ayuda de los porteadores, que son los que ayudan a llevar la carga a los campamentos, y como algo deportivo, también consideré no llevar tubos de oxígeno, y bueno, fue así que un 27 de mayo, o sea que mañana se cumplirían 26 años de esta proeza, de este desafío, y pude convertirme en el primer argentino en subir al Everest por una ruta que no es la normal, no es la convencional. Yo subí por el lado norte, el lado tibetano, que es un poquito más técnica y bueno, sin los usos de tubo de oxígeno. Y Ever, usted a tantos años y seguramente ya analizándolo fríamente, fue muy arriesgado. Sí, fue una decisión que ya había tomado antes, el año anterior, que sentí que a 8.400, que es la altura máxima que había llegado, era factible porque no me bajé de la cumbre por una cuestión de que no me sentía bien, sino que mi compañero no estaba bien y bueno, preferí obviamente bajar y eso le dimos prioridad a la seguridad y bueno, así fue como al siguiente año me invitaron a Everest y aún seguían con esa, eh, ¿cómo le puedo decir? Iniciativa de decir, no, no, tengo que hacerlo de esa manera. Y por supuesto, si sentía que no lo podía hacer, iba a regresar, pero en aquella época era muy distinto a lo que es hoy. En aquella época había que encargarlos un mes antes porque el único que fabricaba tubos de oxígeno de titanio era Rusia, entonces había que pedirlos a Rusia para que los mandaran a Nepal, entonces había que tomar 2 meses antes una decisión y ya la había tomado desde Argentina de que realmente iba a ser mi intento de esa manera. Ever, mucho gusto, Daniel Quintero te saluda. Bueno, primero contarle a la Mucho. gente que la cara norte es la menos comercial, como decía vos, con más técnica, no es la que usa todo el mundo. Qué sé yo vi la película Everest como 500 veces, la película de una tragedia, y después sigo una cuenta de X que muestra, y la verdad que escuchar que hiciste sin oxígeno cumbre es una cosa de locos, es impresionante. Pero para que la gente entienda, el otro lado es el que por ahí suele tener, o sea, el lado más comercial, eh, se suele aglomerar la gente. Es más, hubo un año que hubo una tragedia debido a esto, a la cantidad de gente que estaba por el lado que es más comercial, ¿verdad? Todos los años sucede lo mismo porque ha cambiado bastante. Cuando yo fui en el año 99, Mm.
Ya la ruta normal era bastante comercial, pero hoy lo supera en cantidad de personas. Y cada año va más gente y se produce lo mismo, esta fila. Acabo de volver ahora del campo base del Everest, de la ruta normal, porque todos los años en abril llevo grupos de personas que obviamente tenemos como objetivo llegar al campo base y pasar una noche allí. Entonces voy yo guiando esos grupos y estoy en contacto con Solamente al colegas, campo base, amigos. Ever. Solamente hasta el campo base. Solamente a campo base, exactamente. Ahora solamente llevo gente a campo base, pero estoy en contacto con colegas, amigos que trabajan allí. De hecho, ha habido hace un par de días un gran amigo, colega de acá de Mendoza, que es su tercera vez que sube de una manera comercial, ¿no? Que lo lleva, él guiando, lleva personas hasta la cumbre y él mismo me ha contado de cómo ha cambiado esta durante todos estos años, no solamente en Everest, sino en estas 14 montañas que le nombraba de los Himalayas. Claro. Habían algunas que todavía no estaban comerciales y hoy están al 100% comerciales, y esto significa de que se paga una previa a porteadores, a Sherpas. que van hasta la cumbre y equipan con cuerda. Entonces ya los clientes van con una mochila pequeña, un dispositivo que si uno se cae, se traba y permite obviamente destrabar para si uno va en ascenso. Pero si uno tuviese algún problema o quiere descansar, simplemente se cuelga de ese dispositivo en una cuerda. Entonces los riesgos son muy pocos. Ever, antes de hacer de North Face, ¿no? Porque sería la cara norte del... ¿Qué habías hecho antes? ¿Aconcagua? ¿Otras cimas en otros países? ¿Cuál era tu experiencia antes de ir a los Sí, Himalayas? muchas veces había subido a Concagua porque al día de hoy es mi trabajo aquí en Mendoza. Sigo guiando todavía expediciones, 2 o 3 expediciones por temporada, y en aquella época también estaba guiando y ese era mi entrenamiento prácticamente, ya que la temporada es justamente de diciembre a febrero y ya en marzo uno ya viaja para la zona de Everest y en abril es cuando empieza a hacer la expedición. Y normalmente las primeras semanas de mayo es cuando se empieza a acceder a la cumbre. Muy diferente a la ruta que hice yo, a lo que es la normal. Estas primeras semanas, de hecho, he estado siguiendo a colegas y amigos que están trabajando ahí y siempre las 2 primeras semanas de mayo sube la mayoría de las personas por la ruta normal y después la segunda quincena se empieza a subir más o menos por la cara norte, pero esto no tiene que ver ni por congestión de personas y todo eso, sino más que nada por el clima. Porque todo lo que ingresa del lado norte, por la cara norte, viene de la meseta tibetana y se presenta muy rápido, entonces tiene más estabilidad a partir después de la segunda quincena. Ever, ¿cuánto sale? Yo me baso en la película que vi, que está hecha sobre un hecho real, sobre un líder de una empresa que se llamaba Consultores de Montaña, que murió él y otro más, murieron varios en esa temporada. Sí. ¿Cuánto Rob cuesta? Hall y Scott Fish. Exactamente, Scott Fitch y el otro que nombraste, sí, Rob Hall. Rod Hall. Que todavía creo que todavía están allá arriba, ¿no? Todavía no, obviamente no los pudieron. Exacto. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto cuesta para una persona hacer cumbre en el Everest o intentar? Porque es un intento, ¿no? De todas formas. Exactamente. Bueno, por muchos años siguiendo por esta ruta normal y por todas estas empresas que aún siguen moviendo grupos de personas que obviamente tienen el dinero o lo consiguen a través de patrocinio, han estado cobrando por encima de los $60.000. Pero 60 mil hoy el dólares. Everest por encima, arranca de $60.000. Porque en el día de ahora, de esta temporada, en estas épocas, ya hasta hay gente que está subiendo el Everest con un programa especial y con todo un sistema especial en menos de una semana. Y eso de subirlo en privado, menos de una semana, o con todas las cosas para asegurar una cumbre, estuve antes de venir a Argentina cenando con un colega que estaba con su cliente y ese cliente pagó $160.000.
$160.000 para una cosa que probablemente no consigas, Ever, porque hay que decirlo. Exactamente, sí, sí. Y ese cliente era la tercera vez que estaba intentando. Siempre fue parte de grupo donde pueden estar entre esos valores, entre 60 y $90.000, cierto, siendo parte de un grupo. Pero para que todo fuese solo para él, llegó a pagar esa suma, asegurando todo, ¿no? Toda una aclimatación que estuvo, de hecho, acá en el norte de Argentina, Chile, en la zona de Ojo del Salado. Es un señor rumano viviendo en Los Ángeles, en Estados Unidos, y, y para asegurar esta vez hizo toda su aclimatación, más de 2 semanas ahí en el norte. Luego se trasladó a Nepal, que lo estaba ya esperando mi amigo guía, que es un guía peruano, que está muy fuerte, y ya de ahí se trasladaron en helicóptero al base y trataron de hacerlo en menos de 2 semanas. Para que todo sea de esa manera, esta persona llegó a pagar hasta esa suma. Ahora, Ever, esto hay que contarlo. Hay una parte de la montaña que se llama la zona de la muerte. Es un poquito antes de la cumbre, tengo entendido, vos lo vas a explicar mejor, Sí. donde literalmente no hay aire, donde no hay oxígeno, es la altitud de un vuelo de un 747. ¿Cómo hiciste vos sin oxígeno? Bueno, todo se dio por un tema de que llevé bastante tiempo en prepararme para Ah, eso. Y en este caso, cuando tuve la posibilidad de ir, iba con un amigo o otro colega ecuatoriano, que éramos los dos únicos que teníamos ganas de hacerlo de esta manera, ¿no? El resto era todo ya con su Sherpa, bueno, llevando todo el sistema de oxígeno para todos los campamentos. En realidad, con una buena aclimatación de muchos días, nosotros no teníamos Sherpas, entonces éramos nuestros propios Sherpas que porteábamos nuestras propias cosas. Entonces, toda esa aclimatación y subir permanentemente a esas alturas, a más de 7.000 metros solamente para proveer nuestros campamentos, ya con comida, equipo y todo eso, nos permitió obviamente que el desafío que teníamos en mente, poderlo concretar. Esto ya lo habían hecho en los años 70 dos personas muy famosas, que es Reinhold Messner y Peter Habeler, un austríaco y uno subtirolés. Ellos se propusieron hacerlo y previamente volaron en helicóptero para que les demostrara de que era posible hacerlo. A partir de ahí, de cuando yo subí en el año 99, solo el 8% había intentado sin oxígeno y habían logrado la cumbre de Everest. Al día de hoy todo es tan comercial que te exigen usar oxígeno. Esta temporada solo un chico de Ecuador que se preparó de militar de Ecuador tuvo que pedir permisos especiales para poder afrontarlo sin oxígeno y lo pudo lograr. Todo esto se dé con muchísima preparación de mucho tiempo, y si uno está en la montaña, esto de subir y bajar reiteradas veces y sobre todo con peso permitió de que obviamente uno tenga esa capacidad para no tener que prescindir de los tubos de oxígeno. déjame Es una más, mucho más Ever. fácil. Una Sí, consulta más. En esta película que te hago mención, que veo que vos también la viste, obviamente, sí, porque es de un hecho real, lo mencionábamos, sí. todo el tiempo hacen una frase que siempre dije, cuando alguna vez, gracias Uri, hable con alguien que fue al Everest, me voy a sacar la duda. En la película todo el Sí. tiempo cuando tienen que decidir si, por ejemplo, ir a ayudar al que había quedado arriba, decían, es tu decisión. ¿Por qué? Porque en ese momento Ujú. vos podés dejar a alguien, esto es muy feo lo que voy a decir, podés decir, mira, yo no lo voy a ir a ayudar porque tengo miedo yo de que me pase algo a mí, lo siento mucho y prefiero no participar. O sea, ¿por qué todo el tiempo hablaban de es tu decisión? No sé si esa frase existe, capaz que es un invento de la película. No, no, no. Está muy bien lo de la película. En el día de hoy, como todo es comercial y todos tienen su Sherpa, eso sería, si alguien hiciese eso, sería como un abandono de personas, ¿no? Claro. Pero antiguamente, también voy a contar mi parte, con mi compañero ecuatoriano, sabíamos que el día de cumbre éramos totalmente autónomos, que si uno podía ayudar al otro, lo iba a hacer, pero si uno se tenía que salvar a uno mismo y no podía ayudar al otro, era algo que está pactado, donde uno corre los riesgos de esa manera, donde uno decide qué hacer, ¿no? Y muchas veces de la gente que se ha muerto en el camino porque no iban con un Sherpa, un guía, o andaban solos, y bueno,
ellos también corrían ese riesgo de tomar esa decisión, saber de que cuando uno cruzara la zona de la muerte, que es las bandas amarillas que le llaman, que está por encima de los 8.000 metros, algo como eso puede suceder. Solamente personas muy bien preparadas pueden lograr esto, pero también se entiende de que a la bajada es cuando uno está más cansado y por más que haya tomado una buena decisión, decir, bueno, no voy a llegar a la cumbre, pero me voy a volver, pero a lo mejor nunca calculó realmente lo que es todavía el esfuerzo que queda para bajar y se puede morir también en el camino. De hecho, hay mucha gente muerta, no solamente por esto de que no dio su estado físico, no se dio esto de los tubos de oxígeno o prescindieron de los tubos de oxígeno, sino también tormentas por arriba de esas alturas y que hicieron obviamente que padecieran ahí. Bueno, Ever, muchísimas gracias. Impresionante. Avísame cuando vengas por La Rioja porque te invito a tomar un café o que seguirte preguntando cosas. No, espectacular. Voy seguido por La Rioja. Sí. Voy a la montaña más alta de La Rioja. Llevo gente al Pico General Belgrano, pero como aclimatación previa. Sí. Y después, obviamente, voy ahí al Bonete Chico. Así que voy seguido a toda la zona de Chilecito, La Rioja. Bueno. Ever, muchísimas gracias por estas anécdotas aquí en la multiplataforma acá en La Rioja. Que pase y termine linda. Y felicitaciones, ¿no? Sí, no, obvio. Termine bien este día y seguramente nos seguiremos contactando. Muy atento, hasta luego. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Chao. Ever Orona, montañista profesional, espectacular. Francisco, digo por si alguno... Francisco, el que hizo el contacto. Dije, Francisco estuvo en el Everest. Sí, es uno de los Sherpa. Sí. Sherpa blanco es. Sí. Que es difícil encontrar. Sí. Escúchame. Sí. Para que la gente tenga una noción, este muchacho con el que hablamos recién, uno capo. escaló 8.849 metros, que es la elevación del Everest. Que escuchen, viste que por ahí uno por ahí tiene que medirte 10 cuadras y llega. Dice, ¿dónde venís? No, vengo de la radio y fuiste hasta la distribuidora. Parece que y si no te mandan en la camioneta no va, ¿ves? Ahora, qué loco, eso ya la próxima vez que hablemos. ¿Qué producirá? Porque en la película, que les recomiendo que la vean, se llama Everest, la van a encontrar en cualquier plataforma, es de un hecho real, de unos guías que los agarra una tormenta y no pueden volver, y ahí ya hablan de estas cifras, ¿eh? Hay un periodista en medio que le dice a los demás, ¿por qué pagan $80.000 por algo que los hace sufrir? ¿Vieras cómo sufren, Eduardo? Le falta el aire, máscara de oxígeno todo el tiempo, por eso lo de este muchacho es una cosa de loco. ¿Qué se sentirá llegar ahí arriba? Debe ser porque para que pagues esa guita, para que sufras lo que sufrí, el riesgo de morirte y que no te importe y pagar esa plata, digo, ¿qué sensación debe sentir uno hacer cumbre? Debe ser una sensación maravillosa. Sí. Pues ¿cuánto es? Él habló de 160.000. ¿Cuántos son $160.000? Son 2 departamentos en Córdoba. Está bien. Bueno, nos retiramos un ratito. Le cuento, recién me acaba de enviar un mensaje